pues carbohidratos, ¿no? Hidratos de carbono. El término glúcido proviene de la raíz gluc, que significa dulce. A pesar de que no todos los glúcidos son dulces, pero por lo pronto eso nos ayuda por lo menos a describir una gran cantidad de ellos. Los glúcidos en general comúnmente se conocen como azúcares, ¿no? Básicamente como azúcares. Aunque también aquí estarían las harinas y las celulosas, ¿no? Harinas y celulosas también serían parte. Como estamos observando aquí, aparte de esta característica, vamos a ver que hay otras, ¿no? Compuestos ternarios. A pesar de que no todos son ternarios. Por ejemplo, la quitina, vamos a darnos cuenta que puede tener nitrógeno, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunos otros casos incluso puede haber fósforo, pero la mayor parte son ternarios. Hemos dicho que se llamaban carbohidratos. ¿Y por qué carbohidratos? Justamente aquí estamos observando, ¿no? Porque antes se creía, se pensaba, de que eran la unión, o sea, los glúcidos provenían, ¿no?, de la unión de carbono, como ves acá, más agua, ¿no? Carbono más agua, carbohidrato, ¿no? Entonces, pero hoy nosotros sabemos que a través de la fotosíntesis, no necesariamente es el carbono, ¿no? Claro que sí, el agua participa en la síntesis de etoglúcidos, ¿no? La mayor parte de ellos son solubles en agua, sobre todo los azúcares. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, solubles en agua, todos los azúcares. Un poquito menos solubles serían las harinas. Insolubles, por ejemplo, serían las quitinas, las celulosas, ¿no? Pero en general son solubles. Como vemos aquí, se originan a partir del fenómeno de fotosíntesis. O sea, los productores, las plantas, haciendo uso de la energía solar, las primeras sustancias orgánicas que producen precisamente vendrían a ser los azúcares. Y a partir de estos azúcares se generan todas las harinas, ¿no? ¿Para qué sirven? Como vemos aquí, su principal función es netamente energética, darnos energía. Si bien es cierto, otras sustancias también nos dan energía, por ejemplo las grasas, eso creo que todos lo sabemos, pero nuestra maquinaria, o sea, toda nuestra maquinaria celular funciona principalmente con azúcares. ¿Alguien me puede decir, de todos los azúcares, cuál es el azúcar que más utiliza nuestras células jóvenes? La glucosa. Claro, ¿no? Es más, dentro de los azúcares, glucosa. Ahora, al margen de ello, al margen de que los usamos como fuente de energía, también nos sirven para almacenar energía. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Una cosa es fuente de energía y otra cosa es reserva de energía. Las plantas, por ejemplo, almacenan la energía en forma de almidón dentro de semillas, dentro de tubérculos, ¿no? Y los animales hacemos uso del glucógeno. Entonces, pero allí se está almacenando hasta que en algún momento lo vamos a tener que utilizar, ¿no? Si bien es cierto, la mayor parte de ellos son energéticos, glúcidos vendrían a ser estructurales. ¿Alguien me puede decir por qué se le dice estructural? Claro, por lógica, ¿no? Si en otras palabras ya no son alimentos, sino que van a formar de repente paredes celulares, ¿no? Parte de estructuras como el esqueleto de los insectos, como vemos ahí en el caso del escarabajo. Entonces, ya son estructuras. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda, jóvenes? ¿O todo está claro? Listo, avanzamos entonces. Como ves tú en esta diapositiva, los glúcidos presentan pues una clasificación muy amplia, ¿no? Muy amplia. Definitivamente que nosotros no vamos a trabajar toda la clasificación de los glúcidos.
Solamente vamos a trabajar aquellos resaltados en color verde, ¿no? O sea, vamos a hablar de los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y dentro de los polisacáridos, de los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, pero así muy superficialmente, ¿ya? Otros tipos de glúcidos no los vamos a trabajar. Empezamos entonces con los monosacáridos. Todos los monosacáridos son azúcares, todos, ¿no? ¿Y qué cosa nos preguntaríamos? Si uno se pregunta siempre, ¿qué me van a preguntar sobre los monosacáridos? ¿Qué cosa me preguntan? Solamente tres cosas, ¿no? Características físicas, características químicas y características biológicas. Esos tres tenemos que tenerlos muy claros, ¿no? Empezamos con las características físicas porque es obviamente lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil. Entonces, cuando uno consume los azúcares, porque de hecho que los consumimos, siempre nos preguntamos, ¿y cuál es su sabor? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Claro, son azúcares. Su principal característica es ser dulces, ¿no? Pero al margen de ser dulces, como vemos aquí, son de color blanco, cristalinos, ¿ya? Hidrosolubles. Entonces, la mayor parte de ellos se disuelven muy fácilmente en agua. Es por eso que nos hacemos pues refrescos, hacemos nuestro desayuno, ¿no? Entonces, eso aprovechando las propiedades físicas de los monosacáridos, ¿ya? En cuanto a las propiedades químicas, como vemos aquí en estas dos imágenes, ¿no? Un monosacárido se puede definir, como vemos aquí, como una cadena de carbonos, ¿no? Cadena de carbonos, donde encontramos abundantes grupos funcionales, que aquí están resaltados en color amarillo. A ver, ¿qué grupo funcional es el que más abunda en los monosacáridos? Claro. Muchachos, nosotros, como estamos haciendo uso de la química orgánica, o sea, en biología hacemos más uso de la química orgánica que de la química inorgánica, entonces nosotros no le vamos a llamar hidroxilo, sino le vamos a llamar alcohol, ¿ya? Entonces, por eso allí tienes en su definición, son cadenas de carbonos polialcoholes. Es más, el alcohol es lo que le da, ¿no? Lo que le facilita su propiedad de sabor dulce, que son dulces gracias a los grupos alcohol, ¿no? Hay dos tipos de monosacáridos. Algunos de ellos tienen grupo aldehído y otros tienen grupo cetona. Los que tienen grupo aldehído, como vemos acá, se van a llamar aldosas, y los que tienen grupo cetona se van a llamar cetosas. Entonces tenemos dos tipos, ¿no? Y como ustedes pueden analizar también las fórmulas estructural, la fórmula molecular para ambos vendría a ser C6H12O6, ¿no? Para ambos. Pero las fórmulas estructurales son diferentes, aparte de que tienen grupos funcionales diferentes también. Entonces, nos vamos a dar cuenta que dentro de lo que vendrían a ser monosacáridos, vamos a tener que tener en consideración el concepto de isomería. Generalmente, aquellas sustancias como la glucosa y la fructosa van a ser pues isómeros, ¿no? Isómeros. Bueno, entonces podemos clasificar a los monosacáridos en dos grandes grupos, aldosas y cetosas, ¿no? Pero también podríamos clasificar a los monosacáridos según el número de carbonos. Como vemos aquí, estos dos tienen 6 carbonos. Como tienen 6 carbonos, ¿qué se van a llamar, jóvenes? Hexosa. ¿Te has dado cuenta que aldosa, cetosa, hexosa, todos terminan en osa, ¿no? Por eso también es que a los monosacáridos se les llama osa.
ustedes escuchen el término osas, automáticamente hay que pensar que se está refiriendo a los monosacáridos, ¿no? Se están refiriendo a los monosacáridos. Efectivamente, ¿no? Se pueden clasificar de acuerdo al número de carbono. Así tenemos 3 carbonos, triosas, 4 carbonos, tetrosas, 5 carbonos, pentosas, 6 carbonos, hexosas y 7 carbonos, heptosas. ¿Habrán algunos que tengan 8 carbonos o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrán, no habrán? Y si hay, ¿qué se llaman? Y de 8, pero ¿hay o no hay? ¿Qué se llamaría? No, de 8 ¿Algún más o ejemplo menos, por no, ya ahí? no son considerados monosacáridos. ¿Son qué? Muchachos, participemos. A ver, porque esta parte puede ser pregunta. Ahí ha dicho algo correcto. En realidad, de que si son o no son estables, eso no no, o sea, generalmente los monosacáridos todos son estables, ¿eh? Sí son estables. Son tan estables que tú puedes almacenarlos en una botella, porque son sólidos, y ahí pueden quedarse por muchos años, ¿no? La glucosa, por ejemplo, los caramelos son recontraestables. O sea, la estabilidad no tiene mucho que ver. Lo que ocurre, jóvenes, es que todas estas sustancias se producen por fotosíntesis o se producen dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, el problema es que en los seres vivientes no tienen genes. Todo está en función de los genes. Entonces, nosotros tenemos genes para producir triosas, asteptosas. Para octosas no hay. Artificialmente sí se ha sintetizado azúcares de 8, de 9, de 10 carbonos, pero no son naturales, no son naturales, ¿no? Entonces, digamos, es por eso que nosotros no lo estudiamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo biología y en la biología se estudia todo aquello producido por los seres vivos. Bien, entonces, eso un poco en cuanto a sus características químicas. Características biológicas. Como vemos aquí, dentro de cada grupo, por ejemplo, triosas, tenemos tanto aldosas como acetosas que son isómeros, ¿no? Pero cada uno de estos ejemplos que vamos a colocar, los vamos a tener que encontrar en alguna parte de los seres vivientes, cumpliendo con alguna función biológica. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos acerca de sus características biológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las triosas y las tetrosas, incluso una pentosa, que es la ribulosa, otra que es la fructosa y la glucosa, están relacionadas con reacciones de fotosíntesis. Entonces, como hemos dicho, la fotosíntesis permite la producción de monosacáridos, pero todo empieza pues desde 3 carbonos, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿no? Por eso es que cuando nos preguntan acerca de estas sustancias, un ejemplo claro tendría que ser la fotosíntesis, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la fotosíntesis, por ejemplo, tenemos una pentosa que vendría a ser la ribulosa, ¿verdad? También tenemos triosas, como por ejemplo el gliceraldehído. Pues en triosa tenemos el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Y en tetrosas tendríamos eritrosa, eritrilosa y la treosa. Son los más importantes. No vamos a tocar todos los monosacáridos, vamos a tocar algunos ejemplos, ¿no? Los más importantes. En las pentosas, como hemos visto, ya hemos hablado acerca de la ribulosa. Aquí está, la ribulosa. Pero aparte de la ribulosa, tenemos a la arabinosa, la silosa, la ribosa y la desoxirribosa. Estos, los más importantes, son la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa, ¿por qué? Porque está formando esto, pues miren muchachos. Está formando, ¿ya?, el esqueleto
del RNA, por lo tanto su función es estructural, ¿no? Y la desoxirribosa está formando el esqueleto del ADN, por lo tanto su función también es estructural, ¿no? Nos metemos al mundo de las hexosas. En las hexosas vamos a tocar tres monosacáridos importantes: la glucosa, la galactosa y la fructosa. A ver, muchachos, de estos tres, ¿cuál será el más dulce? ¿No? Porque no todos son igualmente dulces, ¿no? ¿Cuál será el más dulce? La fructosa. La fructosa. Claro, también llamado lebulosa, ¿no? La fructosa lo encontramos en algunas frutas como el higo. Se me cuenta cuando han comido higo, un recontra dulce, ¿sí? También lo encontramos en la miel, ¿no? Bastante dulce. La glucosa es un poco menos dulce. También le dicen azúcar de uva, ¿no? A la fructosa, azúcar de fruta. Cuando tú comes uva, te has dado cuenta que no es tan dulce, ¿no? No es tan dulce, ¿no? Y la galactosa muy poco lo consumimos, es parte del azúcar de leche, ¿no? Entonces son estos tres. Si bien es cierto, la fructosa es la más dulce, de los tres, ¿cuál es la más importante? La glucosa. Claro, porque es, como hemos dicho hace un momento, principal fuente de energía de nuestra célula. Por eso se le llama también combustible celular, ¿no? Combustible, no solo para los animales, para las plantas, ¿no? Es el combustible de nuestra célula. Es por eso que cuando uno come harinas, come azúcares, luego de la digestión y de la, ¿no?, transformación que ocurre dentro de nuestro cuerpo, casi todo eso se transforma en glucosa. Casi todo se transforma en glucosa. Y pasa a la sangre. ¿Cómo pasa a la sangre? Como glucosa. Por eso cuando nosotros medimos azúcar en sangre, en realidad medimos glucosa en sangre, ¿no? Es por eso que nosotros medimos glucemia. ¿Ves? Acá está el término glucemia. La glucemia puede ser normoglucemia, acá está su concentración de 70 a 100 miligramos por decilitro, hipoglucemia cuando es menos, hiperglucemia cuando es más, ¿no? Entonces yo entiendo que todos nosotros acabamos de, bueno, hace rato que hemos consumido nuestro desayuno, debemos estar ya con normoglucemia, ¿no? Salvo que tú tengas hiperglucemia crónica. ¿Quién es un ejemplo de una enfermedad de personas con hiperglucemia crónica? ¿De quién podríamos estar hablando? Muchachos. De los diabéticos. Claro, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Bien, entonces hemos hablado de las principales hexosas. Bien, hemos finalizado entonces monosacáridos. Ahora nos vamos a nuestra plastiquita, ¿sí? En caliente nomás para no... ¿Ya? Tenemos de la pregunta 1 a la pregunta 5, ¿ya? De la 1 a la 5. A ver, un minutito para revisar sus respuestas. Revisen sus respuestas, por favor.